Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Víctor Sánchez y el día de hoy vamos a continuar con nuestros videos tratando temas de NIF. ¿Sí? Vamos a comenzar con ciertos videos de la NIC 12. ¿Sí? La NIC 12 es impuesto a las ganancias. Esta norma normalmente es un poquito compleja de entender, ¿sí? Y vamos a ir haciendo casos prácticos para poder ir asimilando, ¿sí?, a la medida de lo posible esta norma. Muy bien, vamos a comenzar con lo primero. Lo primero es la presentación. Somos de la firma Víctor Auditores y Consultores. Espero que esta información sea útil para ti y si está en tu posibilidad, por favor compártela con un colega contador que también necesite aprender sobre la NIC 12. Esta norma es muy importante y yo creo que es una de las que menos se la conoce en comparación a otras normas que, con base ya a la experiencia y la adopción de las NIF en el Ecuador, ya sabemos un poco sobre costo amortizado, BNE, de revalorizaciones, entre otros tópicos, pero la NIC 12 siempre hay dudas, ¿sí? Así que por favor compártela con un amigo para poder seguir haciendo estos videos. Muy bien, y comenzamos. Vamos a comenzar con definiciones claves. Definiciones claves. Esta norma, la NIC número 12, es impuestos a las ganancias. Llamada, también lo podemos llamar impuesto a la renta, ¿sí? Entonces aquí no va a haber otros impuestos, como por ejemplo en el Ecuador tenemos impuestos. Tenemos el IVA, tenemos el ISD, tenemos el ICE y tenemos otros impuestos. Aquí es netamente impuesto a la renta, impuesto a las ganancias. Y el impuesto puede clasificarse como corriente y no corriente. En el lado de corriente tenemos un activo por impuesto corriente y un pasivo por impuesto corriente. En el lado de impuestos no corrientes se lo denomina impuesto diferido, ¿sí? Y podemos tener un activo por impuesto diferido o podemos tener un pasivo por impuesto diferido. Muy bien, tenemos unas definiciones claves, ¿sí?, que tenemos que tener muy en cuenta. Y por ejemplo, en palabras crudas podemos llamar la definición de probable, que es cuando es más probable que ocurra a que no ocurra alguna situación. La definición de ingresos, ¿sí? La definición de ingresos no es lo que gana la empresa, es más sencilla, ¿sí? Sencilla y compleja a la vez. La definición de ingreso es un incremento patrimonial que puede darse por un incremento de activos o una disminución de pasivos, pero el hecho es que haya un incremento patrimonial, allí se considera y cumple con el concepto de ingreso. Devengo es cuando ocurre, cuando se realiza una transacción, ¿sí? Y costo amortizado, el costo amortizado es el valor presente. Estos conceptos les puse aquí porque vamos a hacer dos ejercicios pequeños para poder tener claro estos conceptos. Muy bien, hemos escuchado normalmente que la NIC 12 es impuestos diferidos, pero la NIC 12 no se llama impuestos diferidos. La NIC 12 se llama impuesto a las ganancias, ¿sí? Aquí tenemos la NIC 12, impuesto a las ganancias, y en la cual tenemos, pues, como les mencioné en la clasificación, impuestos corrientes e impuestos diferidos. Muy bien, vamos a ver un poquito de impuestos corrientes, aunque lo complejo de la norma se encuentra en impuestos diferidos. Vamos a ver estos conceptos que nos trae la NIC 12. Como todas las normas, como todas las NIC y las NIF, todas son difíciles de entender a primera vista. Yo no sé por qué la hicieron tan complejas, pero después de leerla una y otra vez, pues ya va teniendo una luz. Vamos a ver el reconocimiento de pasivos y activos por impuesto corrientes. Nos dice el párrafo 12 de la NIC 12:
El impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a periodos anteriores, ¿sí? ¿Cuál podría ser? El impuesto a la renta. El impuesto a la renta de periodo actual y periodos anteriores debe ser reconocido como un pasivo en la medida que no haya sido liquidado, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que el impuesto a la renta hay que ponerlo como impuesto a la renta por pagar, ¿sí? A menos que hemos disminuido ese impuesto a la renta por pagar con créditos tributarios. ¿Qué más nos dice? Si la cantidad ya pagada que corresponda al periodo presente y a los anteriores excede el importe a pagar de estos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo, ¿sí? Nos traducimos a español y nos dice que si nosotros nos han retenido, por ejemplo, impuesto a la renta, ¿sí? Y tenemos más retenciones del impuesto a la renta que impuesto a pagar, ¿cuál es el resultado? Pues tenemos un crédito tributario, y ese crédito tributario es un activo por impuesto corriente, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Párrafo número 13. El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores, debe ser reconocido como un activo, ¿sí? En español, que cuando nosotros tenemos una pérdida, ¿sí? Una pérdida fiscal, una pérdida tributaria, la debemos considerar como un activo corriente. Y el párrafo 14 nos dice algo similar. Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en periodos anteriores, la entidad reconocerá tal derecho como un activo en el mismo periodo en el que se produce citada pérdida fiscal, puesto que es probable, ¿sí? Es probable que la entidad obtenga el beneficio económico derivado de tal derecho. Y además este beneficio puede ser medido con fiabilidad. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? Que nosotros tenemos que reconocer en el periodo actual, si existe una pérdida tributaria, tenemos que reconocer un activo, ¿sí? Por impuesto corriente de esa pérdida tributaria, ¿sí? Y que tenemos que reconocerla siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando tenemos proyecciones de que van a existir una utilidad en el futuro para poder compensarla. Si es una empresa que ya está yéndose a la quiebra y que todos los años va con pérdida tributaria y no hay un plan estratégico que te diga que va a haber un incremento en sus operaciones para poder tener utilidad, y después de tener utilidad poder tener un impuesto a la renta que pagar, si no hay un impuesto a la renta que pagar, no se debe reconocer un activo por impuesto corriente, ¿sí? Entonces tiene que haber una proyección de que en el futuro va a haber un impuesto a la renta por pagar en el cual se van a utilizar esos créditos tributarios, mejor llamados activos por impuesto corriente. Muy bien, fácil y sencillo, ¿sí? Tenemos eso como un activo por impuesto corriente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de revalorización de activos. Ok, y continuamos. Normalmente a nosotros nos gustan los ejercicios, no tanta teoría. Vamos a hacer un ejercicio súper chévere en el cual es un tema de revalorización, ¿sí? Vamos a aplicar la NIF 16, ¿sí? O la sección de NIF para pymes. Aplicaría de forma similar. Vamos a ver, revalorización. Tenemos un edificio que ya no cuesta $1,000, ahora va a costar $1,800, ¿sí? Muy bien, pero ¿cómo comenzamos con los impuestos diferidos? Primero hay que tener en cuenta que hay un método del balance general o método del estado de situación financiera. Antes en
NIC 12 anterior, había el método enfocado en el PIG, en el estado de resultados. Antes había el método del estado de resultado, ahora hay el método del balance general o estado de situación financiera. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que comparar la base contable que tenemos aquí, ¿sí?, con la base tributaria que tenemos aquí, ¿sí? Entonces hay que comparar estas dos bases, y estas dos bases, contable y tributaria, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en el balance. Todo es el balance, todo es diferencia entre activo, ¿sí?, contable y activo tributario, o pasivo contable y pasivo tributario. De allí vamos a sacar diferencias. Hay tipos de diferencias imponibles y diferencias deducibles. ¿Sí? Estas diferencias imponibles y deducibles se encuentran debajo de las diferencias temporarias, ¿sí? Tenemos diferencias temporarias y permanentes, ¿sí? Vamos a enfocarnos en las diferencias temporarias, que como su palabra mismo lo dice, es temporal. Quiere decir que algún rato va a haber un cambio, pero en cambio las diferencias permanentes, como su palabra lo dice, ya son permanentes, no va a haber un cambio, ¿sí? Por ejemplo, una diferencia permanente es un gasto no deducible. Es un gasto no deducible. Un gasto no deducible que no va a poder cambiar en el futuro, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, un gasto en el cual no corresponde al giro normal del negocio. Listo. Es un gasto no deducible y es una diferencia permanente y allí murió. Pero en las diferencias temporarias va a haber diferencias temporarias imponibles y diferencias temporarias deducibles. Y continuamos con nuestro ejercicio. Como les dije, estamos en el método del balance y estamos hablando de propiedad, planta de equipo. Bajo NIF hubo una revalorización, ¿sí? Ya no cuesta 1000, cuesta 1800, y bajo, ¿sí?, el fisco sigue costando 1000, ¿sí? El fisco no considera la revalorización. Muy bien, tenemos dos valores y vamos a sacar una diferencia. La diferencia es de 800. A esta diferencia hay que aplicarle la tasa de impuesto a la renta, ¿sí? En nuestro caso en Ecuador es el 22%. Tasa de impuesto a la renta. Muy bien, vamos a calcularle de esa diferencia, ¿sí? Aquí tengo arriba diferencia T, DT, diferencia temporaria. Vamos a calcular el 22%. Como pueden ver ahí la fórmula, tenemos el 22% de 800, que son 176. Muy bien. Vamos a continuar acá. Fíjense que este cuadrito es un cuadrito que yo le inserté en nuestros asientos contables. Se los inserté porque aquí vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí?, temporaria, cuál es el impuesto diferido, ¿sí?, y si es un activo o es un pasivo por impuesto diferido. Muy bien. Aquí yo tengo una fórmula, ¿sí?, una fórmula. Voy a abrirles acá. Aquí esta fórmula nos va a decir si es un activo o un pasivo diferido, ¿sí? La fórmula se las voy a explicar en el siguiente video. En este video no. Pero yo solamente tengo que decirle aquí si es un activo o si es un pasivo. Estamos hablando de propiedad, planta y equipo. Es un activo. Selecciono un activo y listo. La fórmula me dice, vea, es un pasivo por impuesto diferido. Listo. Yo no le voy a contradecir a la fórmula. Eso dice la fórmula y eso ha de ser. Muy bien. Vamos a registrar primero nuestra revalorización. Ingresa propiedad, planta y equipo. ¿Qué ingresa? Ingresa $800. ¿Contra qué? ¿Sí? Va a ingresar contra el ORI, $800. Acá se elimina el ORI, $800, y se crea una cuenta del patrimonio, ¿sí?, que se llama superávit por revalorización de $800. ¿Sí? Estas cuentitas de aquí es más para un tema de control, ¿sí?, de las cuentas. Registramos la revalorización. A la final tenemos más propiedad, planta y equipo contra un incremento en el patrimonio, que es el superávit.
Muy bien. Como sucedió esto, tenemos también, como sucedió el hecho de que incrementó el valor de propiedad, planta y equipo, tenemos que registrar nuestro impuesto diferido. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro asiento de impuesto diferido, este de aquí. Al pasivo, ¿sí? Identificamos que es un pasivo por impuesto diferido, entonces va al pasivo. ¿Qué valor? El valor de aquí, el 22% de la diferencia temporaria. Por ejemplo, aquí dice ID, impuesto diferido del 22%. ¿De qué? De nuestra diferencia temporaria. Entonces, listo. Registramos nuestro pasivo por impuesto diferido de nuestra diferencia temporaria. ¿Contra qué? Contra un gasto impuesto a la renta. Aquí tienen que tener en cuenta y no perderse en que puede ser un gasto por impuesto a la renta o puede ser un ingreso por impuesto a la renta. Si es un pasivo por impuesto diferido, su contrapartida es un gasto por impuesto a la renta. Si es un activo por impuesto diferido, será un ingreso por impuesto a la renta. Sí, muy bien. Listo. Tenemos reconocido nuestro pasivo por impuesto diferido. Y ya está. Se acabó. Pero hay que darle seguimiento a esas diferencias, ¿sí? ¿De dónde nació ese pasivo por impuesto diferido? De estas diferencias. Si estas diferencias van cambiando, también tienen que cambiar sus bases y por ende su diferencia temporaria y por ende su impuesto diferido. Vamos a ver qué pasó en el segundo año. En el segundo año, ¿qué pasó? No hay una nueva revalorización, ¿no? Se mantiene, pero hay una depreciación. Y la misma NIC 12 nos recomienda, vea, de separando el valor que corresponda a la revalorización de propiedad, planta y equipo. Tengo un control de separar eso para poder depreciarlo. ¿Sí? Muy bien. Nosotros recuerden que el valor del activo ahora es 1800, que 1000 corresponde al costo histórico y 800 a la revalorización, ¿sí? ¿Qué tenemos que depreciar? A 10 años de vida útil tenemos que depreciarlo todo y aquí lo depreciamos, ¿sí? El 10%, 180, depreciamos gasto de depreciación contra depreciación acumulada, ¿sí? Y mandamos gasto de depreciación contra depreciación acumulada. Listo, se acabó. Registramos la depreciación, pero hay que considerar lo siguiente. Hay que considerar que el impuesto diferido también se verá afectado por la disminución del valor de propiedad, planta y equipo. Vamos a ver las bases. Base NIF, ¿cuánto ahora cuesta? ¿Cuánto es el valor ahora de 1800 menos depreciación? ¿Cuánto es? Es 1800 menos la depreciación de 180. ¿Sí? Para el fisco sigue siendo sus 1000. Y para el fisco tú dijiste que ibas a depreciar al 10%, entonces tienes que disminuirle 100. ¿Sí? Tenemos aquí 1600, el valor en libros, ¿sí? Incluida la revalorización. Y acá tenemos, ¿cuánto? Tenemos 900, que es el valor en libros tributario menos la depreciación. Vamos a ver la diferencia. NIF menos SRI. Vamos a calcular el 22% de la diferencia temporaria por 22%. Muy bien. Y tenemos aquí. Y aquí fíjense en algo muy importante, ¿sí? Para no perdernos. Algo muy importante. Este valor de 158, ¿sí? No es el valor del asiento que vamos a hacer. Es el valor del saldo en el que debe quedar el activo por impuesto diferido, ¿sí? Piensa que aquí hemos hecho arriba. Vamos a bajarlo. Muy bien. Aquí tenemos lo mismo. Y aquí nos dice, ¿es activo o es pasivo? ¿Sí? Propiedad, planta y equipo es activo. Muy bien, activo. Que sigue siendo un pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Pero ahora el pasivo es de 158, ¿sí? Antes era el pasivo de 176. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que disminuyó
el pasivo por impuesto diferido. Ha disminuido. Muy bien, entonces eso quiere decir que hay que actualizar el saldo del pasivo por impuesto diferido. Vamos a sacar la diferencia. 176 del pasivo por impuesto diferido año 1 menos 158 del pasivo por impuesto diferido año 2. 17,60. Eso es lo que ha variado, ¿sí? ¿Sí? Ese es el movimiento que ha existido de un año a otro. Entonces tenemos que actualizar ese saldo de pasivo por impuesto diferido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tenemos que disminuir, tenemos que quitarle, tenemos que poner al debe pasivo por impuesto diferido, ¿sí? Pasivo por impuesto diferido. ¿Y contra qué? Contra un gasto de impuesto a la renta. Muy bien, y ahí tenemos. Si queremos hacer una T, ¿sí? Si queremos hacer una T aquí para poder controlar el saldo del pasivo por impuesto diferido, podemos ponerla. Muy bien, aquí vamos a poner pasivo por impuesto diferido. Muy bien, ¿y qué tenemos? Primero registramos este valor de 176. Aquí está, pasivo por impuesto diferido 176. ¿Qué pasó ese es en el año 1? En el año 2 hubo el efecto de la depreciación y disminuyó 16. ¿Cuál va a ser el saldo? Va a ser 176 menos 17. El saldo del pasivo por impuesto diferido del año 2 va a ser 158,40. Muy bien, entonces vamos a quedar hasta aquí en este video, y como pueden ver, el seguimiento de este caso de revalorización de propiedad, planta y equipo con el efecto del impuesto diferido. Continuamos en el siguiente video y no te olvides de compartir con tu colega contador. Un gusto y hasta la próxima. Bye bye.